hemos invitado y le agradecemos mucho la oportunidad de charlar con él a José Encarnación Alfaro. Él es representante de la corriente de opinión del PRI, Movimiento Líder, y pues le damos la bienvenida esta tarde a José Encarnación Alfaro, precisamente pues para que nos platique sobre este desplegado y sobre si la demanda es para que renuncie solamente Alejandro Moreno o también la secretaria general Carolina Villano, que perdió la gubernatura de Hidalgo, o toda la dirigencia nacional. Muy buenas tardes, licenciado. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder conversar con respecto a este posicionamiento que estableció el Frente Nacional Democracia y Justicia Social, que es un frente que integramos tres corrientes nacionales de opinión, tres corrientes que tenemos acreditado nuestro trabajo desde hace ya muchos años y en los cuales participan cuadros militantes, dirigentes del partido de diverso tiempo de participación y con diversas tareas que hemos desempeñado. En lo personal, he tenido la oportunidad de ser integrante de la dirigencia nacional con 19 presidentes del comité ejecutivo. Es decir, quienes suscribimos este comunicado no somos políticos o militantes que estemos buscando conflicto, confrontación o división interna. No, se trata de analizar con objetividad, se trata de revisar con seriedad y con compromiso político los resultados electorales de 2021 y del pasado 5 de junio para ubicar que estamos frente a una dirigencia nacional fallida. Es decir, una dirigencia nacional que no ha cumplido con los objetivos trazados por los órganos que los llevaron a el ejercicio de su encargo. Perder o no ganar 19 de 20 elecciones a gobernador, ganar solo una en coalición electoral, no con mérito propio del partido, que es el caso de Durango, pero perder 10 estados que gobernábamos, estar a punto de perder el registro en Quintana Roo como partido local y perder las prerrogativas y la disminución tan grave, tan drástica de electores a favor del partido, nos hace ver que la dirigencia nacional no es aquella dirigencia que requerimos para enfrentar los retos de 2023 y 2024. Hablamos de la dirigencia y la dirigencia la integran primero los cargos de elección interno, que son dos, presidente y secretario general, y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, a quienes los estatutos les dan ese carácter de dirigencia nacional. Estamos planteando la renovación de la dirigencia nacional para dar oportunidad a la integración de una dirigencia incluyente, una dirigencia comprometida, una dirigencia responsable, pero sobre todo una dirigencia capaz de tomar el interés superior del partido como lo prioritario y no los intereses personales o de grupo. Ahorita que mencionaba el tema de nuestra secretaria general, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora nosotros hacemos este planteamiento? Porque como militantes comprometidos, por supuesto que no queríamos entorpecer las campañas de nuestras y nuestros candidatos que se encontraban en contienda. Pero por supuesto que no nos agradó, nos molestó y lo hicimos del conocimiento interno, sin que fuera público, nuestra inconformidad, porque nuestra secretaria general aceptó ser candidata a gobernadora por parte del Partido Acción Nacional. Carolina Villano fue registrada como candidata del Partido Acción Nacional dentro de la coalición Va por México. Y eso implicaría que en términos
de ética política, de congruencia, de honestidad, de funcionalidad, tendría que haberse separado del cargo para dar oportunidad que otro cuadro llegase a desempeñar esas tareas tan delicadas de la Secretaría General en un momento en que estábamos compitiendo por 6 estados, en 6 estados de la República. Pero la licenciada Villano no se separó del cargo de secretaria general y se mantuvo como candidata a gobernadora registrada por el partido Acción Nacional. Eso, por supuesto, que impactó en la opinión, en el sentir, en la reflexión de miles de militantes en el estado de Hidalgo. No podemos hacer abstracción de esa situación. Y por otra parte, significa que la Secretaría General no tenía nada que hacer en las 6 entidades donde estábamos compitiendo en elecciones nada fáciles. El presidente del partido, en lugar de estar preocupado y ocupado por los procesos locales, estaba más bien atendiendo la promoción de su aspiración para ser candidato a la presidencia de la República, primero del PRI y luego de la alianza Va por México. Tan es así que hasta se montó un evento especial en Nuevo León para que como se dice, lo destaparan como candidato a la presidencia de la República. Nuestro secretario de organización, en lugar de estar metido en las tareas de activismo, de movilización, de supervisión de las estructuras, mejor aprovechó su cargo y sus instalaciones en el Comité Nacional para anunciar su interés de buscar la candidatura al gobierno del Estado de México. Es decir, la ocupación de esta dirigencia nacional no ha estado en el interés de todos las y los militantes del partido. Por eso consideramos nosotros que si bien es legítimo, válido, que el presidente del Comité Nacional aspire a ser candidato a la presidencia de la República, en todo caso lo debe hacer separándose del cargo de presidente del partido, porque si no, estaría constituyéndose en juez y parte y estaría lastimando los derechos de aquellas y aquellos militantes que también aspiraran a ese cargo. Ya tuvimos una experiencia con quien fue presidente del partido y luego candidato a presidente de la República, el licenciado Roberto Madrazo, y no nos fue bien, no nos fue nada bien como partido. Y los priistas que tenemos toda la vida en la militancia y en el ejercicio de cargos de dirigencia, tenemos memoria. Y sabemos que lo que conviene al partido en este momento es la elección de una nueva dirigencia que nos permita construir mejores condiciones para el partido, para competir con mejores expectativas en los procesos de Coahuila, de Estado de México y, por supuesto, en el proceso federal, para darle una dimensión distinta a lo que debe ser la alianza electoral Va por México. No solo una suma pragmática, aritmética, sino constituyendo un verdadero esquema de alternativa de proyecto de nación. Entonces, estamos pidiendo que la dirigencia nacional haga un ejercicio de reflexión ética, moral, responsable, profesional, congruente y deje sus cargos para que lleguen otros cuadros a atender los asuntos tan importantes del partido. No puede pasar desapercibido que usted fue rival en fórmula con la hoy diputada del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, en la elección de 2020 y que por supuesto tendría quizá motivaciones de poder volver a competir y hacerse cargo del PRI. El periodo para el que fue electa esta fórmula que integran Alejandro Moreno y Carolina Villano concluye en agosto del próximo año. Pero tal como lo plantean ustedes en el desplegado el día de hoy,
es una dirigencia ya insostenible. Pero realmente, se lo pregunto ya en retrospectiva también y también en prospectiva, ¿se sabía quién era Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Estaban ustedes conscientes de que esa iba a ser la conducta, incluyendo efectivamente su proyecto presidencial, José Encarnación Alfaro? Bueno, primero, efectivamente fui parte de la fórmula que compitió contra la fórmula de Alejandro y Carolina, una fórmula que encabezó Ivonne Ortega, y Ujú. obviamente nos dimos a la tarea de señalar las irregularidades que se venían presentando en ese proceso interno. Un proceso que se desarrolló con un padrón irregular, ilegal, como lo denunciamos, de más de 6 millones de militantes que después desaparecieron, porque de acuerdo a lo que dice Alejandro Moreno, él fue electo por 2 millones de militantes del partido en el mes de agosto. Sin embargo, en enero de 2020, ya siendo él presidente del partido, le reporta al INE que solo tenemos 1.500.000 militantes del partido. ¿Y dónde quedaron entonces los 2 millones que votaron por Claro. él? Esa es, por ejemplo, una de las irregularidades. Sin embargo, no obstante que Ivonne decidió salirse del partido, yo permanecí, porque más allá de las aspiraciones personales y el interés de aportar al partido, está el interés superior de lo que significa el partido, de lo que es su proyecto ideológico, su programa social en el que hemos militado tantos años. Desde ese momento de la elección de Alejandro Moreno, y hay constancia de ello, yo me puse a disposición de la actual dirigencia nacional, no obstante que no consideraba como legal y legítimo la forma en que se Así es. accedió a la dirigencia. Sin embargo, en una formación institucional, nunca nos hemos constituido ni en opositores, ni en golpeadores, ni en una confrontación personal interna, de ninguna manera. Y el movimiento líder que represento se constituye el 2018, antes de la elección de Alejandro Moreno. Y el objetivo del movimiento líder fue desde su surgimiento el pugnar por la refundación del partido, que ese es nuestro propósito, la reorganización del partido, la renovación de sus estructuras, de sus documentos. Es un absurdo que a esta fecha seguimos teniendo los mismos documentos básicos de 2017, aprobados el 2017, cuando éramos partido en el gobierno. Está claro que nuestro programa de acción no responde, no corresponde, es anacrónico, porque lo hicimos siendo partido en el gobierno, pues sigue siendo el mismo programa de acción. Esto quiere decir que a la dirigencia nacional no le ha interesado actualizar los documentos. O sea, que no estamos ofreciéndole nada a la ciudadanía. Estamos presentándonos como el PRI de antes de 2018. Y ahora Si el aliado con 2000, su enemigo histórico, y aliado con su enemigo histórico, el PAN, y con un partido que no tiene mayor membresía como es el PRD. ¿Qué pasará, José Encarnación Alfaro, si Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Villano se aferran a mantenerse en la presidencia y en la Secretaría General? bueno, yo creo que espero, apelamos a su responsabilidad, a su sentido de ética política y de congruencia, para que asuman lo que empezamos a demandar. Empezamos a demandar ya la militancia en todo el país. Y vamos a recurrir a todos los medios políticos y jurídicos a nuestro alcance para buscar que se elija esa nueva dirigencia nacional. Hay un detalle muy interesante. La dirigencia nacional vence su periodo el día 19 de agosto de 2023. Así Y es. dicen nuestros estatutos
que terminado que sea el periodo, cesarán las funciones de la dirigencia nacional y el Consejo Político deberá nombrar una dirigencia provisional. Sin embargo, en las reformas a los estatutos que se hicieron el 2020 a propuesta de Alejandro Moreno, le agregaron que en ese caso el Consejo Político Nacional puede aprobar una prórroga de hasta 90 días. Si se aprobara esa prórroga, ya estaríamos en el proceso electoral del 2024 y el propio estatuto prohíbe la renovación de dirigencias. Es una quiere quedarse y quedarse a manejar el proceso del 2024. Más bien a manejar las listas de candidatos, ¿sí?, de representación proporcional y a negociar las candidaturas en los estados. Eso no queremos. Entonces, si concluye en agosto de 2023, el proceso debe iniciarse desde enero de ese año. Desde enero, para que exista el proceso como en el que ellos participaron. Un proceso que dé tiempo al registro, que dé tiempo a las contiendas internas y después a la elección. Pero sería no solo ilegal, no solo sería poco ético y poco responsable querer hacer esa trampa de llegar al fin de su periodo y con la reforma que hizo, querer permanecer hasta el 2024. Por eso es que ponemos el punto nosotros y decimos, desde hoy debemos pensar ya en la renovación de la dirigencia nacional. Otra cosa, le pregunto, ¿le conviene al PRI, como PRI, mantener la coalición con el PAN y con el PRD en la elección del Estado de México, de Coahuila y en la federal de 2024? Mira, yo creo que lo primero que debemos hacer es hacer un balance para conocer el estado de fuerza electoral que tenemos cada uno de los partidos. Has dicho con mucha certeza de que esta coalición electoral se integra con los partidos que venían siendo nuestros adversarios históricos, porque Acción Nacional surge para oponerse al proyecto de nación que estableció desde el Partido de la Revolución Mexicana, con Cárdenas, obviamente como el adversario ideológico de nuestro partido. Y el PRD es un partido que surge de una escisión interna, que obviamente no pensaban regresar nunca al partido. Sin embargo, la situación como se presenta el actual ejercicio del gobierno de la República ha llevado a la reflexión y a la conclusión de que las oposiciones deben reunirse, no obstante sus diferencias, para poder lograr reencauzar el rumbo de la República frente a lo que sean considerados desatinos y desviaciones de parte del gobierno llamado de la Cuarta Transformación. Hasta ahí se trata de una propuesta de alianza electoral pragmática de suma de votos. Pero si no es con base en un proyecto alternativo de nación, si no es con base de una oferta diferente, distinta a lo que está estableciendo el gobierno de la Cuarta Transformación, no es más que una suma de membretes, una suma pragmática de número de votos para alcanzar el poder sin decir hacia dónde queremos llevar ese poder o cómo lo queremos ejercer. Y entonces de muy poco sirve ese ejercicio, y ya lo hemos visto, de la transferencia de votos que ha habido del PAN y del PRI hacia Morena, porque Morena ha insistido en su proyecto, ha repetido su proyecto hasta el cansancio, y nosotros no hemos presentado ninguna alternativa. Es más, ideológicamente, en términos de declaración de principios, la declaración de principios del PRI y de Morena, si tú las lees, Álvaro,
son lo mismo. Sí, 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 semejantes. Es, ambas organizaciones pertenecen o se alinean a la socialdemocracia y a la defensa del liberalismo igualitario. O sea, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué se asustan que muchos priistas se vayan hacia Morena? ¿Sí? Si están viendo una dirigencia que solo lucha por sus intereses y no tiene una oferta real, no le interesa modificar sus documentos, acomodan los estatutos de acuerdo a sus intereses, pues entonces, ¿cuál es la ventaja de militar en un partido que históricamente ha sido el partido creador de instituciones en el país? No, yo creo que si Carolina... Inclusive, Encarnación, inclusive los animadores, los articuladores de la coalición Va por México son dos, uno, un magnate como Claudio X González y el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que dice mucho que estos dos hayan sentado a los dirigentes de los partidos para articular la coalición, que por cierto, hoy la asociación creada por Claudio X González, pues le da un golpe que no se puede ver como ajeno a lo que está pasando. ¿O sí, José Encarnación Alfaro? Bueno, yo creo que el tema de vincularse con organizaciones de la sociedad civil es correcto, porque los partidos políticos ya no pueden por sí solos. El prestigio de los partidos está muy golpeado, muy desgastado. La opción es sumar fuerza civil, sumar fuerzas ciudadanas a los propósitos de una alianza electoral, porque las organizaciones no pueden por sí mismas competir en los procesos Correcto. electorales. Entonces, no se trata de entregar un movimiento político a ninguna fuerza económica específica, pero no por ese tipo de temores podemos cerrarnos a la necesaria vinculación con organizaciones de la sociedad civil para enriquecer lo que debe ser la propuesta, insisto, de un proyecto alternativo de nación. La cuarta transformación plantea eso. La cuarta transformación lucha contra la corrupción, primero los pobres, el recurso público hacia los que menos tienen. Bueno, ¿quién no se sabe eso ya? Ahora que me digan lo que plantea el PRIAN o el PRI y Acción Nacional y PRD. ¿Cuál es la propuesta? Sacar a López Obrador, quitar a la cuarta transformación, ganarles, ¿y para qué? ¿Para Correcto. que siga habiendo corrupción? ¿Para que se sigan enriqueciendo? ¿Para que siga habiendo impunidad? Eso los priistas no lo aceptamos, ¿eh? Por eso consideramos que es importante avanzar con un proyecto alternativo. Tenemos dentro del partido los elementos político-ideológicos, los antecedentes para construir ese proyecto alternativo de nación, pero la actual dirigencia no le interesa. Por último, eh, Alejandro Moreno Cárdenas ya es insostenible porque no solamente por los audios que la gobernadora de Campeche ha difundido, no solamente por lo que hoy para mí es relevante, que 2 días después de las elecciones, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción dé a conocer una información, pues porque está perfectamente vinculada a Claudio X González, sino porque también hay otros sectores que también están diciendo que le estorba inclusive no solo al PRI, sino a la coalición y a ciertos intereses. ¿Qué tanto puede resistir Alejandro Moreno Cárdenas? Mira, Alejandro ha hecho todo lo posible por mantener el control estatutario del partido. Se ha adueñado de los órganos de gobierno y ha procurado poner incondicionales en los comités directivos estatales para tener sus firmas. Yo casi estoy seguro que la respuesta de Alejandro a este movimiento que se inicia hoy va a ser convocar al Consejo Político para que el Consejo Político declare su apoyo y su respaldo y su lucha por la unidad en torno a Alejandro Moreno. Y así van a levantar un acta. Pero esa acta
más que acta del Consejo Político Nacional, se puede convertir en el acta de defunción del PRI. Tal cual. Eso es lo que puede suceder. Si esta dirigencia nacional se empeña en mantenerse con argumentos estatutarios de unos estatutos que han manejado a su antojo, estarían condenando al partido a su fracaso histórico y a su extinción. Eso es lo que sucedería. José Encarnación Alfaro, muchas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. Vamos a seguir en comunicación porque esto apenas inicia y ojalá haya oportunidad de platicar más adelante. Muchísimas gracias. Claro que sí, Álvaro. Muchas gracias y gracias por el espacio. Muy buenas tardes.